La sangre de Isabel tiñe el cristalino mar caribeño, mientras los 300 kilos de su cuerpo flotan vulnerables en aguas abiertas. A lo lejos, una sombra gris regresa, cortando el agua con precisión mortal. El gran tiburón blanco, atraído por el festín prometido, exhibe sus hileras de dientes triangulares en una sonrisa prehistórica. Sus ojos negros, vacíos de emoción pero llenos de propósito, se fijan en ella mientras sus poderosas mandíbulas se abren para reclamar lo que la evolución le ha prometido. Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el relato del ataque de hoy, quiero pedirles su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros. Como pueden ver, solo el 2% de las personas que ven nuestro canal están suscritas. Así que por favor suscríbanse para apoyarnos. Traeremos contenido cada vez mejor. Hagan clic en el botón de me gusta y vamos al caso. Isabel Gómez respiró hondo mientras contemplaba el vasto océano frente a ella. Las aguas turquesas de Costa Esmeralda, México, se extendían hasta fundirse con el horizonte en una línea difusa que parecía invitarla a explorar sus misterios. A sus 39 años, nunca había tenido el valor de adentrarse en el mar. El agua siempre había sido su enemigo, un recordatorio constante de su cuerpo, de los 300 kilos que cargaba como una prisión de carne. Había llegado a este paradisíaco rincón del Caribe mexicano tras años de postergar sus sueños. La vida es demasiado corta, le había dicho su terapeuta en la última sesión antes del viaje. Tus miedos solo te están robando experiencias. Esas palabras resonaban en su mente mientras sus pies se hundían en la arena caliente. El instructor de snorkel, Miguel, la esperaba con una sonrisa que no lograba ocultar su sorpresa. No todos los días alguien de la complexión de Isabel solicitaba una clase de buceo superficial. Había sido necesario conseguir un equipo especializado, un chaleco de flotación extra grande y un traje de neopreno hecho a medida que habían enviado desde Cancún. No te preocupes, le aseguró Miguel mientras ajustaba la máscara a su rostro. El agua te sostendrá. Es más fácil moverse aquí que en tierra. Isabel asintió, insegura. Su cuerpo, esa masa enorme que siempre la había definido ante los ojos de los demás, parecía aún más expuesto bajo el implacable sol tropical. Varias personas en la playa la observaban con curiosidad. Estaba acostumbrada a las miradas, a los susurros, a la incomodidad que generaba su presencia. Pero hoy sería diferente. Hoy no sería la mujer obesa que apenas podía caminar por su propio peso. Hoy sería una exploradora, una aventurera. El primer contacto con el agua fue un shock. Estaba más fría de lo que esperaba, pero agradablemente refrescante contra su piel siempre acalorada. Miguel la guió con paciencia, enseñándole a respirar a través del tubo, a mantener la calma, a dejarse llevar por las suaves corrientes. Flotamos mejor con más volumen, le explicó Miguel con tacto. Tu cuerpo tiene una flotabilidad natural mayor que la de muchos de mis otros estudiantes. Y tenía razón. Para su sorpresa, Isabel se sintió ligera por primera vez en décadas. El agua sostenía su cuerpo, liberándola temporalmente de la constante lucha contra la gravedad. Era una sensación casi embriagadora. Bajo la superficie se revelaba un mundo completamente nuevo. Bancos de peces amarillos y azules danzaban entre los corales. Anémonas ondulaban con la corriente como dedos coloridos que la saludaban. Isabel sonrió dentro de su máscara, fascinada por la belleza que había estado fuera de su alcance durante tanto tiempo. Miguel la acompañó durante la primera hora, mostrándole los secretos del arrecife, señalando criaturas marinas y guiándola con suavidad. Poco a poco, Isabel ganó confianza. Su cuerpo, siempre un obstáculo en tierra, se movía con una gracia inesperada en el agua. Creo que estás lista para explorar por tu cuenta, le dijo Miguel, después de comprobar que dominaba las técnicas básicas. Mantente cerca del arrecife, no te alejes demasiado de la costa y regresa antes de una hora. Estaré vigilando desde aquí. La libertad era intoxicante. Sin la mirada vigilante de Miguel, Isabel se sintió aún más audaz. Se deslizó sobre el arrecife, maravillándose con cada nuevo descubrimiento. Un pulpo cambió de color frente a sus ojos, camuflándose perfectamente con el coral. Un pez globo se infló cuando pasó demasiado cerca. Era como estar en un documental de naturaleza, pero siendo parte de él, no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado ni de cuánta distancia había recorrido. La corriente la había llevado suavemente, y ella, absorta en la contemplación,
se había dejado arrastrar. Cuando finalmente levantó la cabeza para orientarse, la costa parecía alarmantemente lejana. Una punzada de pánico le atravesó el pecho. «Tranquila», se dijo a sí misma, «solo tengo que nadar de regreso lentamente». Intentó mantener la calma mientras calculaba la distancia. No debía ser más de 300 metros, pero para alguien, con su condición física, suponía un desafío considerable. Comenzó a nadar de vuelta, pero pronto descubrió que la corriente que tan amablemente la había alejado de la costa ahora oponía resistencia a su regreso. El cansancio llegó rápidamente. Sus brazos, poco acostumbrados al ejercicio sostenido, comenzaron a arder. Su respiración se volvió laboriosa, empañando la máscara. Se detuvo para descansar flotando sobre su espalda como le había enseñado Miguel. Fue entonces cuando lo sintió, un cambio casi imperceptible en el agua, una vibración, una presencia. Isabel volvió a ponerse boca abajo y miró a través de la máscara. Al principio no vio nada más que el azul interminable del océano abierto. Luego, una sombra, lejana al principio, apenas distinguible del fondo marino, pero se movía, y se movía hacia ella. Su mente racional sabía lo que era incluso antes de que la forma se definiera. Un tiburón, grande, muy grande. Las historias de ataques que había leído obsesivamente antes del viaje, como una forma masoquista de preparación, desfilaron por su mente. «No entres en pánico», se recordó, aunque su corazón ya latía desbocado. «Los tiburones rara vez atacan a los humanos. No somos su presa natural». Pero había otras historias. Historias de casos en los que los tiburones confundían a nadadores con focas. Historias de incidentes en aguas turbias. Y aunque el agua aquí era cristalina, Isabel sabía que su silueta vista desde abajo, con su amplia circunferencia, podría parecer una apetitosa foca a los ojos de un depredador. El tiburón seguía acercándose. Ahora podía ver que se trataba de un tiburón blanco, el más temido de los mares. Su cuerpo gris pálido se deslizaba con una elegancia aterradora. Debía medir al menos 5 metros, una máquina de matar perfeccionada por millones de años de evolución. Las instrucciones en caso de avistar un tiburón que había memorizado se agolparon en su mente. Mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, no alejarse nadando rápidamente, pues esto podría desencadenar el instinto de persecución. Si el tiburón se mostraba agresivo, hacer contacto visual. Los tiburones respetan la jerarquía y perciben el contacto visual directo como un signo de dominancia. Isabel intentó seguir todas estas recomendaciones a la vez. Respiró profundamente a través del snorkel, obligándose a permanecer en la superficie, en lugar de patalear frenéticamente hacia la lejana orilla. Se giró para enfrentar al tiburón, manteniendo sus ojos fijos en los del animal, 2 pozos negros sin fondo que la evaluaban con una frialdad ancestral. El tiburón comenzó a nadar en círculos a su alrededor, cada vez más cerca. Isabel recordó otra recomendación: parecer grande. Extendió sus brazos y piernas formando una X con su cuerpo, aprovechando por primera vez su tamaño como una ventaja. Su volumen, siempre una fuente de vergüenza, ahora podría ser su salvación. En un movimiento casi mecánico, su mano derecha buscó el pequeño cuchillo de buceo que Miguel había insistido en que llevara atado a la pierna. «Solo por si acaso te enredas con alguna planta marina», había dicho. Ambos sabían que era una precaución contra algo mucho más peligroso. El tiburón se acercó tanto que Isabel pudo distinguir las cicatrices en su piel, marcas de batallas pasadas con otros depredadores o quizás con embarcaciones. Su aleta dorsal cortaba el agua como una daga, a solo unos metros de distancia, y entonces, sin previo aviso, el tiburón cambió de dirección. En un instante, su trayectoria circular se convirtió en una línea recta directamente hacia ella. La boca comenzó a abrirse, revelando hileras de dientes triangulares diseñados para desgarrar carne. Isabel no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo reaccionó por puro instinto de supervivencia. En el segundo en que el tiburón estuvo a su alcance, hundió el cuchillo con todas sus fuerzas en el punto que sabía más sensible, la punta del hocico, repleta de receptores sensoriales. El agua a su alrededor se tiñó de rojo. El tiburón se sacudió violentamente, más sorprendido que herido, y se alejó rápidamente. Isabel no esperó a ver si volvería. Con una fuerza que no sabía que poseía, comenzó a nadar hacia la costa, cada brazada un acto de pura voluntad. Sus pulmones ardían, sus brazos parecían de plomo. El chaleco de flotación,
diseñado para mantenerla a flote, pero no para facilitar un desplazamiento rápido, ahora parecía un estorbo. Pero el miedo era un motor más poderoso que cualquier limitación física. Cada pocos segundos giraba la cabeza para comprobar si el tiburón había regresado. La sangre en el agua podría atraerlo de nuevo, esta vez más agresivo, o podría atraer a otros. No se permitió considerar esa posibilidad. Solo existía el siguiente movimiento, la siguiente brazada, el siguiente metro ganado hacia la seguridad. La costa parecía acercarse con dolorosa lentitud. Isabel comenzó a gritar por ayuda, pero el snorkel distorsionaba su voz y dudaba que alguien pudiera oírla a esa distancia. Continuó nadando, impulsada por un terror primario que superaba cualquier fatiga. Cuando por fin las puntas de sus pies tocaron arena, Isabel casi lloró de alivio, pero aún no estaba a salvo. Las aguas, poco profundas, eran todavía territorio del tiburón. Se arrastró hacia la playa con desesperación, el agua cada vez más baja alrededor de su cuerpo masivo. Finalmente, exhausta y jadeante, se desplomó sobre la arena húmeda, fuera del alcance de las olas. Solo entonces se permitió mirar hacia atrás, hacia el vasto azul que casi se había convertido en su tumba. La inmensidad del océano le devolvió la mirada, indiferente a su drama, eterno y misterioso como siempre. En algún lugar bajo esa superficie aparentemente pacífica, el tiburón continuaba su patrulla ancestral, quizás con una nueva cicatriz que contar. Isabel cerró los ojos y apoyó la mejilla contra la arena caliente. Estaba viva. A pesar de 1900, todos los pronósticos, a pesar de su cuerpo, a pesar del depredador más perfecto del océano, estaba viva. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. La adrenalina seguía bombeando a través del cuerpo de Isabel Gómez mientras intentaba arrastrar sus 300 kilos de masa corporal fuera del alcance de las olas. El tiburón blanco, aquella bestia prehistórica que había estado a punto de convertirla en su almuerzo, podría seguir acechando en aguas más profundas, pero Isabel no podía arriesgarse. Cada centímetro que avanzaba sobre la arena húmeda era una victoria contra la muerte. Los músculos de sus brazos, poco acostumbrados a semejante esfuerzo, ardían como si estuvieran en llamas. Sus piernas, habitualmente incapaces de sostenerla por más de unos minutos, ahora se movían con una determinación sobrehumana. La capacidad del cuerpo para superar sus límites ante la inminencia de la muerte era algo que Isabel jamás había experimentado. Cuando finalmente alcanzó la zona seca de la playa, colapsó sobre la arena caliente, su pecho subiendo y bajando en respiraciones entrecortadas y dolorosas. El sol de mediodía golpeaba sin piedad sobre su piel expuesta, pero el calor era reconfortante comparado con el frío mortal del océano y lo que escondía. Fue entonces cuando notó el dolor agudo en su muslo derecho. Al bajar la mirada, vio con horror que su traje de neopreno estaba desgarrado. A través de la tela negra rota se vislumbraba un corte profundo que se extendía desde la mitad del muslo hasta casi la rodilla. La arena debajo de ella comenzaba a teñirse de rojo. ¡Ayuda! Intentó gritar, pero su voz salió como un susurro ronco. El esfuerzo de nadar por su vida había consumido hasta la última gota de su energía. Por favor, alguien, desde el momento en que había clavado su cuchillo en el hocico del tiburón, no había sido plenamente consciente de que el animal había logrado atacarla. Quizás había sido durante uno de esos segundos eternos en que ella había girado para comprobar si la bestia la seguía, o tal vez cuando sus pies tocaron por primera vez el fondo arenoso. El terror y la adrenalina habían enmascarado el dolor, pero ahora este se manifestaba con toda su fuerza. La sangre manaba con alarmante rapidez. Isabel, presa del pánico, presionó ambas manos contra la herida, pero sus dedos gruesos y temblorosos apenas podían cubrir la extensión del corte. La sangre se filtraba entre sus dedos, caliente y espesa. Una ola de mareo la invadió. ¿Era así como iba a terminar? Sobrevivir al depredador más letal del océano, solo para desangrarse en la orilla. La ironía era cruel. Toda su vida había luchado contra su cuerpo, contra los kilos que la aprisionaban, contra una sociedad que la juzgaba por su apariencia, y ahora que por fin había encontrado la valentía para desafiar sus miedos, para experimentar la libertad que el océano le había ofrecido momentáneamente, la muerte vendría a reclamarla de todas formas. «Dios mío, está herida». Una voz lejana penetró la niebla que comenzaba a cubrir su mente.
Unas figuras borrosas aparecieron en su campo visual. Los rostros preocupados se multiplicaban a su alrededor. «Necesitamos un torniquete. ¡Rápido!». Un hombre joven se arrodilló junto a ella. Vestía el uniforme rojo y amarillo de los socorristas de la playa. Sus manos firmes apartaron las de Isabel y aplicaron presión directa sobre la herida con movimientos expertos. «Me llamo Carlos Vega, soy socorrista», le dijo con voz calmada pero firme. «Has sufrido un ataque de tiburón, pero vas a estar bien. Estamos llamando a una ambulancia». Isabel notó que alguien colocaba algo bajo su cabeza, una toalla enrollada, quizás. Otras manos sostenían las suyas, reconfortándola. El dolor punzante en su pierna seguía allí, pero la presencia de Carlos y los demás le proporcionaba un ancla a la realidad. «El tiburón», comenzó ella, su voz apenas audible. «No te preocupes por eso ahora», respondió Carlos, mientras ataba hábilmente un trozo de tela por encima de la herida. Isabel reconoció que estaba improvisando un torniquete. «Concéntrate en respirar. Inhala por la nariz, exhala por la boca, eso es». A pesar del entrenamiento de Carlos, Isabel podía detectar la preocupación en sus ojos. La herida debía ser grave. Con su peso y condición física, las complicaciones eran una amenaza real. Cada latido de su corazón bombeaba más sangre fuera de su cuerpo. «Tengo frío», murmuró Isabel, aunque el termómetro debía marcar más de 30 grados. Carlos se quitó su camiseta y la cubrió con ella. Luego hizo un gesto a los curiosos que empezaban a arremolinarse. «Necesito más toallas y mantas si alguien tiene». La gente reaccionó rápidamente. Isabel observaba todo, como a través de un velo cada vez más distante. Los rostros se volvían más borrosos, las voces más apagadas. En algún lugar de su mente, sabía que estaba entrando en shock. La pérdida de sangre estaba pasando factura. «Isabel, quédate conmigo». La voz de Carlos se volvió más urgente. ¿Cómo sabía su nombre? Quizás ella se lo había dicho y no lo recordaba. «La ambulancia está en camino, tienes que resistir». Isabel intentó asentir, pero su cuerpo ya no respondía a sus órdenes. Era extraño cómo, después de una vida entera, sintiendo que su cuerpo era demasiado, ahora parecía disolverse, volverse etéreo. «Mi instructor», logró articular recordando repentinamente a Miguel. «Él debe saber». «Lo encontraremos», prometió Carlos, aunque ambos sabían que esa no era la prioridad ahora. El sonido de sirenas penetró la bruma de su conciencia. La ambulancia había llegado. Todo ocurrió muy rápido entonces. Paramédicos profesionales tomaron el relevo de Carlos. Voces técnicas discutían presión arterial, pérdida de sangre, signos vitales. Palabras como hipovolemia y shock hemorrágico flotaban a su alrededor. El mayor desafío fue trasladarla a la camilla. Su peso requería más personal del habitual. Isabel, aún en su estado semiconsciente, sintió la familiar punzada de vergüenza, incluso al borde de la muerte. Su cuerpo seguía siendo un obstáculo, una complicación. «A la cuenta de 3», ordenó uno de los paramédicos. 1, 2, 3. Sintió cómo la levantaban con esfuerzo. Alguien maldijo por lo bajo. El movimiento envió una ola de dolor insoportable desde su pierna herida que la devolvió momentáneamente a la plena consciencia. «¡Duele!», gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas enrojecidas por el sol. «Lo sé, lo siento», respondió. Una paramédica de cabello corto. «Te vamos a dar algo para el dolor ahora mismo». La pincharon en el brazo. En cuestión de segundos, una calidez reconfortante comenzó a extenderse por su cuerpo. Los bordes del mundo se suavizaron. El dolor seguía ahí, pero ahora parecía pertenecer a otra persona, a otro cuerpo. El interior de la ambulancia era estrecho. Los paramédicos trabajaban con movimientos precisos, conectando monitores, insertando vías intravenosas, aplicando más presión sobre la herida que seguía sangrando. «Es una laceración profunda», oyó decir a alguien. «Ha afectado varios vasos importantes. Necesitará cirugía de inmediato». «La presión está bajando», advirtió otro. 90/60 y descendiendo. «Aumenta el flujo del suero. Necesitamos más volumen». Isabel flotaba en un estado de semiconsciencia, atrapada entre el terror agudo y una extraña calma. Fragmentos de pensamientos desfilaban por su mente. Había cerrado la puerta de su habitación del hotel. ¿Quién cuidaría de su gato si ella moría? ¿Por qué nunca había tenido el valor de decirle a su madre que la quería? «Isabel, estamos llegando al hospital». La voz de la paramédica la ancló momentáneamente. «Has perdido mucha sangre, pero estamos haciendo todo lo posible. Eres muy fuerte.
Has sobrevivido a un tiburón blanco. Eso es algo que muy poca gente puede decir. Un atisbo de orgullo se abrió paso entre la niebla de su conciencia. Sí, había sobrevivido. Ella, Isabel Gómez, la mujer que no podía subir un tramo de escaleras sin quedarse sin aliento, había enfrentado al depredador marino más temido y había vivido para contarlo. No dejes que esto sea en vano, logró articular, aunque no estaba segura de si las palabras habían salido realmente de su boca o solo habían resonado en su cabeza. La ambulancia se detuvo con una sacudida. Las puertas traseras se abrieron de golpe revelando más personal médico esperando. La luz brillante del sol dio paso a la iluminación fría y clínica del hospital mientras la trasladaban rápidamente. Mujer de 39 años, aproximadamente 300 kilos, víctima de ataque de tiburón, informaba uno de los paramédicos mientras corrían por los pasillos. Laceración profunda en el muslo derecho con daño arterial y venoso importante. Pérdida de sangre estimada en 1.5 litros. Presión arterial 85-55 y bajando. Hemos administrado 2 litros de solución salina y 5 miligramos de morfina. Isabel apenas podía seguir el ritmo de la información. Su mundo se había reducido a destellos de luces fluorescentes pasando sobre su cabeza y el pitido constante de los monitores. Entraron en una sala frenética. Más manos trabajaban sobre ella, cortando los restos de su traje de neopreno, conectando más equipos, preparándola para la cirugía. Tipo de sangre, exigió una voz autoritaria. O negativo, respondió alguien revisando su documentación. Necesitamos al menos 4 unidades, posiblemente más. Su peso complicará la dosificación de la anestesia. Llamen al doctor Santos. Necesitamos un especialista vascular aquí ahora mismo. Un rostro apareció sobre ella. Una mujer de mediana edad con ojos amables pero preocupados. Isabel, soy la doctora Ramírez. Vamos a llevarte a cirugía. Has sufrido daños importantes en los vasos sanguíneos de tu pierna. Haremos todo lo posible para repararlos y detener la hemorragia. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Isabel intentó asentir, pero el movimiento fue casi imperceptible. Bien, ahora vamos a dormirte. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Una mascarilla de oxígeno cubrió su rostro. Le pidieron que contara hacia atrás desde 10, 9, 8. Isabel pensó en el tiburón, en sus ojos negros e inexpresivos, en la forma perfecta en que su cuerpo se deslizaba por el agua, en los dientes afilados que habían desgarrado su carne. Un depredador perfeccionado por millones de años de evolución. 7, 6. Pensó en su propio cuerpo, imperfecto, limitado, objeto de burlas y prejuicios. Y sin embargo, ese mismo cuerpo, con todas sus limitaciones, había encontrado la fuerza para luchar, para sobrevivir. 5, 4. Las drogas empezaban a hacer efecto. El mundo se alejaba cada vez más. Un último pensamiento cruzó su mente antes de sumergirse en la oscuridad. Si sobrevivía a esto, nada volvería a ser lo mismo. Ni ella, ni su relación con su cuerpo, ni su forma de enfrentar la vida. 3, 2, y entonces solo oscuridad. La primera sensación fue el dolor. Un dolor sordo, constante, que palpitaba al ritmo de su corazón. Antes incluso de abrir los ojos, Isabel Gómez supo que estaba viva. Solo los vivos podían sentir un dolor tan persistente y definido. El olor a desinfectante invadió sus fosas nasales. El sonido rítmico de máquinas monitoreando sus signos vitales formaba una extraña melodía de fondo. Cuando finalmente logró abrir los párpados, que parecían pesar toneladas, la luz fluorescente del techo la cegó momentáneamente. «Está despertando», dijo una voz femenina a su derecha. Isabel giró la cabeza con esfuerzo. Una enfermera de mediana edad ajustaba un gotero conectado a su brazo. La mujer le sonrió con amabilidad, pero Isabel pudo detectar la sombra de preocupación tras ese gesto profesional, donde su voz sonaba ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Estás en el Hospital General de Costa Esmeralda», respondió la enfermera, acercándole un vaso de agua con una pajita. «Has estado inconsciente casi 3 días». Isabel bebió con dificultad. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente como una marea. El océano turquesa, la sensación de libertad, el tiburón, el cuchillo, la sangre, la playa. Instintivamente su mirada se dirigió hacia su pierna derecha. Una montaña se elevaba bajo las sábanas donde debería estar su muslo. «Tu cirugía duró casi 8 horas»,
continuó la enfermera, notando su mirada. El doctor Santos es uno de los mejores cirujanos vasculares del país. Tuviste mucha suerte de que estuviera de guardia ese día. ¿Suerte? Isabel no estaba segura de que esa fuera la palabra adecuada. Sobrevivir a un ataque de tiburón blanco ya era estadísticamente improbable. Hacerlo con su peso y condición física rayaba en lo milagroso, pero ahora se preguntaba a qué precio había sobrevivido. Mi pierna, comenzó temiendo la respuesta. Está ahí, la tranquilizó la enfermera rápidamente. Pero el daño fue extenso. El tiburón desgarró varios grupos musculares importantes y seccionó la arteria femoral. Perdiste una cantidad crítica de sangre. Isabel cerró los ojos tratando de asimilar la información. La fatiga amenazaba con arrastrarla de nuevo hacia la inconsciencia, pero luchó contra ella. Necesitaba entender lo que había pasado, lo que le esperaba. ¿Podré caminar otra vez? La enfermera hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El doctor Santos hablará contigo sobre eso cuando esté más recuperada. Pero debo ser honesta, Isabel. La rehabilitación será larga y difícil. Con tu peso el proceso será aún más complicado, pero no es imposible. No era el sí rotundo que esperaba, pero tampoco un no definitivo. Isabel se aferró a esa ambigüedad como a un salvavidas. La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre alto de pelo canoso. Su bata blanca impecable contrastaba con el aspecto cansado de su rostro. Veo que nuestra superviviente está despierta, dijo con una sonrisa que iluminó sus ojos marrones. Soy el doctor Santos. He estado supervisando tu caso desde que llegaste. ¿Qué tan mal estoy?, preguntó Isabel directamente, sin fuerzas para rodeos. El doctor Santos tomó asiento junto a su cama. Su expresión se volvió seria, pero no sombría. Eres muy afortunada de estar viva, Isabel. Cuando llegaste, habías perdido casi un tercio de tu volumen sanguíneo. La herida en tu muslo era una de las peores que he visto en mis 25 años de carrera. Hizo una pausa, permitiendo que asimilara esta información antes de continuar. Logramos reparar la arteria femoral y gran parte del tejido muscular. Sin embargo, hubo complicaciones. Isabel contuvo la respiración. ¿Qué tipo de complicaciones? Tu condición preexistente de diabetes tipo 2, sumada a tu índice de masa corporal extremadamente alto, complica la cicatrización. Además, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la herida desarrolló una infección severa durante el segundo día. Isabel recordó vagamente fiebres intensas, voces preocupadas, sensación de frío extremo seguida de calor sofocante. Había atribuido esos recuerdos fragmentados a pesadillas, pero ahora entendía que habían sido reales. Estamos tratando la infección con antibióticos de amplio espectro, pero debo ser franco contigo. Aún no está completamente bajo control. La circulación en tu pierna está comprometida, lo que dificulta que los antibióticos lleguen en concentraciones efectivas. El peso de sus palabras cayó sobre Isabel como una losa. Comprendió lo que el médico no se atrevía a decir directamente. Podría perder la pierna. El doctor Santos sostuvo su mirada sin pestañear. Es una posibilidad que no podemos descartar en este momento. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para evitarlo, pero quiero que estés preparada para todos los escenarios. Isabel dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Había sobrevivido al depredador más letal del océano para enfrentarse ahora a un enemigo igualmente mortal, pero invisible. Bacterias resistentes que devoraban su carne desde dentro. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Estamos monitoreando la evolución hora a hora. Si la infección no muestra signos claros de remisión en las próximas 48 horas, o si tu estado general se deteriora, tendremos que considerar seriamente la amputación como medida para salvar tu vida. Isabel asintió lentamente. Siempre había sido una mujer pragmática, incluso en las peores circunstancias. Entiendo, haga lo que sea necesario, doctor. El doctor Santos pareció sorprendido por su compostura. Quizás esperaba histeria, negación, ira. Pero Isabel había agotado esas emociones durante una vida entera, lidiando con su cuerpo y las limitaciones que éste le imponía. Hay algo más que deberías saber, añadió el médico. Tu caso ha generado bastante interés mediático. Mujer de 300 kilos sobrevive a ataque de tiburón blanco. Es una historia demasiado jugosa para que la prensa la ignore. El hospital ha estado manteniendo a los reporteros a raya, pero eventualmente querrán hablar contigo.
Isabel no había considerado esa posibilidad. Su vida privada expuesta al escrutinio público, su cuerpo, objeto de morbo y sensacionalismo. La idea le provocó náuseas. «No quiero hablar con ellos», declaró con firmeza. «Y no tienes por qué hacerlo», la tranquilizó el doctor Santos. «Pero pensé que debías saberlo». Después de que el médico se marchara, Isabel quedó sumida en un torbellino de pensamientos. La habitación del hospital, con sus paredes de un blanco anodino y su ventana con vistas al estacionamiento, parecía una prisión más estrecha y confinante que la de su propio cuerpo, que al menos le había permitido experimentar, aunque fuera brevemente, la libertad del océano. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de dolor, medicamentos y procedimientos médicos. Las enfermeras venían cada pocas horas a cambiar los vendajes de su pierna, un proceso tan doloroso que frecuentemente terminaba llorando o mordiendo una toalla para no gritar. La herida, una línea irregular de casi 50 centímetros que recorría su muslo desde la ingle hasta casi la rodilla, supuraba un líquido amarillento y desprendía un olor que ningún desinfectante lograba enmascarar completamente. Una tarde, mientras una enfermera particularmente joven cambiaba sus vendajes, Isabel notó cómo la chica contenía la respiración y evitaba mirar directamente la herida. «Es horrible, ¿verdad?», preguntó Isabel, sin esperar realmente una respuesta. La voz de su enfermera, sorprendida por la franqueza, titubeó antes de responder. «He visto cosas peores», mintió piadosamente. «No, no las has visto», replicó Isabel con una sonrisa triste. «Está bien, sé que es repugnante. A veces pienso que el tiburón me hizo un favor. Por primera vez en mi vida, la gente no mira mi obesidad. Están demasiado ocupados mirando mi herida». La enfermera pareció incómoda con esta confesión tan cruda. Terminó de aplicar el nuevo vendaje en silencio y salió rápidamente de la habitación. Al cuarto día de su hospitalización, Isabel recibió una visita inesperada. Carlos Vega, el socorrista que la había atendido en la playa, apareció en su puerta con un pequeño ramo de flores tropicales. «Espero no estar molestando», dijo con una sonrisa tímida. «Quería ver cómo estabas». Isabel se sintió extrañamente conmovida por este gesto. En su experiencia, las personas rara vez se preocupaban genuinamente por ella. Su tamaño actuaba como un repelente social, manteniendo a la mayoría a una distancia segura, como si la obesidad fuera contagiosa. «No molestas en absoluto», respondió intentando incorporarse un poco en la cama, un esfuerzo que le costó una punzada de dolor. Carlos colocó las flores en un vaso de agua y acercó una silla a la cama. «Todo el personal de salvamento está impresionado con tu historia», comentó. «No muchas personas pueden decir que han sobrevivido a un encuentro con un gran blanco. No me siento especialmente heroica tumbada aquí, dependiendo de otros hasta para ir al baño», confesó Isabel con amargura. «Lo que hiciste allí fuera...» Carlos hizo un gesto hacia el océano visible a través de la ventana. «Fue extraordinario. Cuando te encontramos en la playa, estabas desangrándote, pero seguías consciente. Seguías luchando. Eso requiere un tipo de fuerza que pocos poseen». Isabel miró hacia su pierna vendada, pensando en la ironía de que el mismo cuerpo que siempre había considerado su mayor debilidad resultara ser sorprendentemente resistente ante la adversidad extrema. «Gracias por salvarme la vida», dijo finalmente. «Si no hubieras aplicado ese torniquete tan rápido, solo hice mi trabajo», respondió Carlos con modestia. «Tú hiciste la parte difícil, sobrevivir». Antes de marcharse, Carlos le entregó una pequeña bolsa de plástico. «Encontramos esto entre tus pertenencias en la playa. Pensé que querrías tenerlo». Dentro estaba el pequeño cuchillo de buceo, ahora limpio pero con marcas evidentes en la hoja. El instrumento que había utilizado para herir al tiburón y ganar esos preciosos segundos de ventaja que le habían permitido escapar. «Mi trofeo de guerra», murmuró Isabel, sosteniendo el cuchillo con una mezcla de reverencia y horror. Esa noche, la fiebre regresó con más fuerza que nunca. Isabel se debatía entre la conciencia y la inconsciencia, mientras las enfermeras cambiaban constantemente las compresas frías sobre su frente y ajustaban el goteo de los antibióticos. En sus delirios febriles volvía a estar en el océano, pero esta vez no podía escapar. El tiburón la atrapaba una y otra vez, desgarrando su carne mientras ella se hundía hacia la oscuridad abismal. A la mañana siguiente, el doctor Santos entró en su habitación con expresión grave, acompañado por otro médico y dos enfermeras.
Isabel supo inmediatamente lo que iban a decirle. La infección se ha extendido, anunció el doctor Santos sin preámbulos. Está afectando el tejido muscular sano y ha comenzado a comprometer el hueso. Hemos agotado todas nuestras opciones de tratamiento conservador. Isabel asintió lentamente. En el fondo había estado esperando este momento desde que despertó. ¿Cuánto?, preguntó simplemente. Tendremos que amputar por encima de la rodilla. Dada la extensión de la infección y tu estructura corporal es la opción más segura. Isabel cerró los ojos, permitiéndose un breve momento de duelo por la pierna que estaba a punto de perder. Luego, con la misma determinación que la había impulsado a nadar hacia la costa, con un tiburón tras ella, abrió los ojos y miró directamente al médico. ¿Cuándo? Esta tarde. Queremos actuar lo antes posible para prevenir que la septicemia se agrave. Ya hemos programado el quirófano. ¿Cuáles son mis probabilidades? El doctor Santos intercambió una mirada con su colega antes de responder. La cirugía en sí misma conlleva riesgos considerables debido a tu condición. La anestesia en pacientes con obesidad mórbida siempre es complicada, pero si no operamos, las probabilidades de que sobrevivas más de 48 horas son prácticamente nulas. Isabel asintió nuevamente. Entonces no hay mucho que pensar, ¿verdad? Hágalo. Mientras firmaba los formularios de consentimiento con mano temblorosa, Isabel reflexionó sobre las extrañas vueltas que daba la vida. Había viajado a Costa Esmeralda buscando escapar temporalmente de las limitaciones de su cuerpo, soñando con experimentar la libertad que siempre le había sido negada. Y ahora regresaría a casa con un cuerpo aún más limitado, marcado permanentemente por aquel breve momento de libertad. Pero también regresaría con algo que nunca antes había poseído: la certeza inquebrantable de su propia fortaleza. Había mirado a la muerte a los ojos, primero en forma de tiburón, luego en forma de infección, y había sobrevivido. Algo en su interior había cambiado fundamentalmente, algo que ni siquiera la pérdida de un miembro podría arrebatarle. Mientras la trasladaban al quirófano horas más tarde, Isabel pensó en el océano, en su belleza implacable, en su crueldad indiferente, en su capacidad para dar vida y quitarla en un mismo aliento. Como el tiburón que había intentado devorarla, el mar no era malvado ni bondadoso, simplemente era. Y de alguna manera, esa realización le proporcionaba un extraño consuelo mientras se deslizaba bajo los efectos de la anestesia hacia una oscuridad muy diferente a la de las profundidades marinas, pero igualmente misteriosa y transformadora. Retrayó el abrazo luminoso de la muerte a Alejandro Núñez. Comprobó por tercera vez el equipo de buceo mientras el barco se mecía suavemente sobre las aguas oscuras del archipiélago de fuego. El cielo nocturno de Indonesia se desplegaba sobre él como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas, reflejándose en el mar en calma. El calor húmedo pegaba la camiseta a su piel, pero pronto el agua fresca lo envolvería. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto de noche?, preguntó Makara, el capitán local que había contratado para llevarlo a esta remota ubicación. Las medusas Lautan api son más activas después del anochecer. Por eso las llamamos flores de la muerte. Son hermosas, pero letales. Alejandro ajustó la cámara submarina de alta definición, verificando que la iluminación especial funcionara correctamente. Este equipo, valorado en más de $20,000, era su herramienta para capturar lo que ningún otro documentalista había logrado antes: imágenes en primer plano de las medusas bioluminiscentes más venenosas del planeta durante su ritual reproductivo nocturno. Precisamente por eso estamos aquí, respondió con una sonrisa que no lograba ocultar su nerviosismo. National Geographic no me ha enviado desde Barcelona para fotografiar peces de colores. A sus 42 años, Alejandro Núñez se había labrado una sólida reputación como uno de los mejores fotógrafos submarinos del mundo. Su especialidad eran las criaturas peligrosas: tiburones, serpientes marinas, pulpos venenosos. Pero las medusas Lautan api representaban un desafío sin precedentes. Descubiertas apenas 5 años atrás en este remoto archipiélago, estas medusas poseían un veneno neurotóxico tan potente que un solo tentáculo podía paralizar a un humano adulto en cuestión de minutos. Tu traje protector debería resistir el contacto con los tentáculos, dijo Lucas, su asistente y compañero de buceo, un joven biólogo marino de la Universidad de Yakarta.
pero recuerda mantener la distancia de seguridad que acordamos. No te acerques a menos de 2 metros, sin importar lo tentadora que sea la toma. Alejandro asintió, aunque ambos sabían que una vez bajo el agua, con la oportunidad de capturar la imagen perfecta frente a él, las precauciones a menudo pasaban a segundo plano. Era ese instinto, esa disposición a arriesgarlo todo por una fotografía única, lo que había construido su carrera. Y también lo que le había dejado cicatrices por todo el cuerpo, la mordedura de una morena en el Caribe, el roce con una raya venenosa en Australia, un encuentro demasiado cercano con Tino Mosia, un tiburón martillo en Galápagos. 45 minutos, recordó Lucas mientras Alejandro se ponía el tanque de oxígeno. Ni un minuto más, y mantendremos comunicación constante por radio. El ritual de preparación continuó en silencio. Traje de neopreno especial reforzado, guantes de Kevlar, máscara completa con sistema de comunicación integrado. Nada se dejaba al azar cuando se buceaba con las criaturas más venenosas del océano. Finalmente, con un último ajuste a su equipo, Alejandro se sentó en el borde de la embarcación, sosteniendo la cámara con firmeza contra su pecho. «Impresiónalos en Nueva York», dijo Lucas con una sonrisa tensa. Alejandro respondió con el gesto universal de los buzos, uniendo el pulgar y el índice en círculo, todo en orden. Luego, con un movimiento fluido, se dejó caer hacia atrás, sumergiéndose en las aguas oscuras con un chapoteo que pareció tragarse el silencio de la noche. El mundo submarino lo recibió con su abrazo frío y húmedo. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad, iluminada únicamente por la potente linterna submarina acoplada a su cámara. El haz de luz cortaba la negrura como un bisturí, revelando partículas suspendidas que danzaban como polvo en un rayo de sol. «Control de comunicación», dijo Lucas a través del sistema de radio. «Te recibo perfectamente», respondió Alejandro mientras descendía lentamente, controlando su flotabilidad con precisión. «Visibilidad aceptable, unos 10 metros, sin señales aún de nuestras amigas luminosas». Siguió descendiendo hasta alcanzar la profundidad prevista, 20 metros. Según sus investigaciones y las informaciones de los pescadores locales, este era el nivel donde las medusas Laután api se congregaban para su danza nocturna, un espectáculo bioluminiscente que muy pocos habían presenciado y nadie había logrado documentar adecuadamente, manteniendo posición a 20 metros, informó. Corriente suave hacia el noroeste, temperatura del agua 24 grados. Los minutos pasaban y la ansiedad comenzaba a crecer en su interior. ¿Y si las medusas no aparecían esta noche? ¿Y si los informes eran exagerados? La expedición había costado una fortuna y National Geographic esperaba resultados. Y entonces, casi como si respondiera a sus dudas, la vio. Una tenue luz azulada que palpitaba en la distancia como una estrella submarina. Luego otra y otra, más. En cuestión de segundos, docenas de puntos luminosos comenzaron a aparecer en la oscuridad, avanzando lentamente hacia él, mecidos por la suave corriente. «Las veo», murmuró con voz entrecortada por la emoción. Son hermosas». «¿Distancia?», preguntó Lucas con tono profesional, pero Alejandro podía detectar la tensión subyacente. «Unos 15 metros y acercándose. Voy a encender las luces ultravioleta». Presionó un botón en su cámara, y los LED especiales emitieron su luz invisible, para el ojo humano. El efecto fue inmediato y sobrecogedor. Las medusas respondieron al estímulo ultravioleta, intensificando su bioluminiscencia natural, transformándose de simples puntos azules en complejas estructuras luminosas que pulsaban con patrones hipnóticos. «Dios mío», susurró Alejandro, comenzando a capturar imágenes frenéticamente. «Están reaccionando a la luz UV exactamente como predijo el estudio de Tanaka. Es como si se comunicaran entre ellas». Las medusas seguían aproximándose, ahora a unos 10 metros. Podía distinguir claramente su morfología: cúpulas translúcidas que brillaban con un azul etéreo, tentáculos que se extendían varios metros y emitían pulsos de luz que viajaban desde la base hasta las puntas, creando la ilusión de riachuelos eléctricos fluyendo en la oscuridad. «Alejandro, mantén la distancia», advirtió Lucas. «Recuerda el protocolo». Lo sé», respondió automáticamente, aunque ya estaba calculando cómo acercarse un poco más sin entrar en la zona de peligro.
Necesitaba un primer plano de esos patrones luminosos, algo que mostrara la complejidad de su sistema nervioso visual. Las medusas se desplazaban ahora en formación, creando lo que parecía un ballet submarino coreografiado con precisión milimétrica. Alejandro nunca había visto nada similar en sus 20 años de carrera. Cada movimiento, cada pulso de luz parecía tener un propósito, como si estuvieran ejecutando un ritual ancestral del que los humanos no tenían conocimiento. «Están congregándose», informó mientras seguía disparando su cámara. «Creo que estamos presenciando el inicio de su ritual de apareamiento. La sincronización de los pulsos lumínicos coincide exactamente con las descripciones de los pescadores». Casi sin darse cuenta, Alejandro se fue acercando gradualmente. 8 metros, 7, 6. La tentación de capturar el detalle perfecto era demasiado fuerte. Su mente racional le gritaba que mantuviera la distancia, pero su instinto de fotógrafo había tomado el control. «Alejandro, tu señal GPS indica que te estás aproximando demasiado». La voz de Lucas sonaba claramente alarmada ahora. «Solo un poco más cerca», murmuró casi para sí mismo. «Necesito captar el patrón neural completo. Es la clave para entender su comunicación». 5 metros. Los pulsos luminosos se habían intensificado, como si las medusas fueran conscientes de su presencia, como si el baile fuera ahora para él. La belleza era casi dolorosa, hipnótica. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una corriente submarina, una de esas traicioneras corrientes cruzadas que aparecen sin aviso en aguas archipelágicas, lo empujó súbitamente hacia adelante y hacia abajo. En un instante, Alejandro se encontró en medio del enjambre de medusas. El pánico fue inmediato y abrumador. Intentó retroceder, pero la corriente seguía empujándolo. Las medusas, perturbadas por su intrusión, comenzaron a moverse erráticamente. Sus pulsaciones luminosas, ahora frenéticas, casi agresivas. «Emergencia», logró gritar en su micrófono. «Estoy en el enjambre. Repito, estoy en el enjambre. Suelta». El lastre y asciende. La voz de Lucas sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Ahora Alejandro, sus dedos buscaron desesperadamente el mecanismo de liberación del cinturón de lastre, pero ya era demasiado tarde. Sintió el primer contacto como una quemazón intensa en la nuca, justo donde el traje se unía con la máscara. Uno de los tentáculos había encontrado el pequeño espacio expuesto. El dolor fue instantáneo, como un hierro al rojo vivo marcando su piel. Pero lo verdaderamente aterrador fue lo que siguió. En cuestión de segundos, una sensación de entumecimiento comenzó a extenderse desde el punto de contacto, bajando por su columna vertebral como mercurio líquido. Me han tocado», consiguió articular, su voz ya arrastrada por el efecto del veneno. «Neurotoxina activa, no siento el lado izquierdo». «Mantén la calma». La voz de Lucas sonaba desesperada ahora. «Estoy descendiendo para ayudarte. Intenta mantenerte consciente. Respira lentamente». Pero Alejandro sabía que las probabilidades no estaban a su favor. Había estudiado el veneno de estas medusas exhaustivamente antes de la expedición. La parálisis se extendería gradualmente, afectando primero las extremidades, luego los músculos intercostales, finalmente el diafragma. La muerte por asfixia sobrevendría en menos de 15 minutos sin intervención médica. Lo más aterrador era que permanecería consciente durante todo el proceso. La neurotoxina no afectaba el cerebro ni la conciencia, solo el sistema nervioso, periférico. Sentiría cómo su cuerpo dejaba de responder, cómo el oxígeno se agotaba en sus pulmones mientras su mente seguía perfectamente lúcida. Con horror, vio cómo otro tentáculo se enroscaba alrededor de su brazo derecho. El traje protector evitó el contacto directo con la piel, pero la presión era inconfundible. Estaban rodeándolo, y entonces comprendió. La luz ultravioleta. Los estudios preliminares habían sugerido que las medusas Lautan api interpretaban ciertas frecuencias de luz UV como señales de amenaza. Su equipo especializado, diseñado para estimular su bioluminiscencia, las había tornado agresivas. Lucas logró decir mientras luchaba por mantenerse a flote, sus piernas cada vez más insensibles. El contraanálisis de Yamamoto tenía razón. Son depredadoras activas, no oportunistas. Incluso al borde de la muerte, el científico en él seguía observando, analizando. Era casi cómico. Más tentáculos se enrollaron alrededor de su cuerpo.
El traje resistía, pero algunos encontraron los puntos débiles: las muñecas, los tobillos, la unión entre la máscara y el cuello. Cada nuevo contacto enviaba otra oleada de veneno a su sistema. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro logró levantar la cámara con su brazo derecho, el único que aún respondía parcialmente a sus órdenes. Si iba a morir aquí, al menos documentaría el proceso para la ciencia, para que otros aprendieran, para que su muerte tuviera algún sentido. Los tentáculos luminosos creaban ahora un patrón alrededor de su cuerpo, una jaula de luz que pulsaba con ritmos casi musicales. Eran hermosos, fascinantes, incluso mientras lo mataban. Alejandro presionó el obturador una y otra vez, capturando su propia ejecución en alta definición. «Estoy a 10 metros de ti». La voz de Lucas atravesó la bruma que comenzaba a nublar su mente. «Puedo verte. Aguanta, Alejandro. No te rindas». Pero ambos sabían la verdad. Lucas no podía acercarse sin arriesgarse a sufrir el mismo destino. Y aunque llegara hasta él, ¿qué podría hacer realmente? El veneno ya estaba en su sistema, extendiéndose con cada latido de su corazón. «La cámara», logró articular Alejandro, sus labios cada vez más insensibles. «Se salva la cámara. Las imágenes se son importantes». Sus pulmones comenzaban a sentirse rígidos, como si estuvieran llenos de cemento en lugar de aire. Cada respiración requería un esfuerzo consciente y agotador. No le quedaba mucho tiempo. Lo último que vio con claridad fue la expresión horrorizada de Lucas, visible a través de su máscara, mientras se mantenía a una distancia prudente, impotente, ante la escena que se desarrollaba frente a él. Y alrededor, envolviendo tanto a la víctima como al testigo, el espectáculo continuo de las medusas Lautanapi, cuyos pulsos luminosos parecían haberse sincronizado en un ritmo casi funeral, como si estuvieran celebrando su victoria sobre el intruso. «Lo siento», fueron las últimas palabras que logró transmitir antes de que su dedo, en un acto final de voluntad profesional, presionara el obturador una última vez, inmortalizando su propio abrazo con la muerte. La mordida del pantano Elena. Kowalski observó cómo las nubes oscuras se arremolinaban amenazadoras sobre la extensión infinita de Ciénaga Negra. La bióloga especializada en reptiles ajustó los prismáticos, escudriñando la superficie del agua fangosa en busca de cualquier señal de movimiento. En sus 15 años estudiando caimanes, nunca había visto un ecosistema tan primitivo y aislado como este rincón olvidado de Venezuela. «Debemos regresar. La tormenta se acerca rápido», advirtió Mateo, el guía local que la había llevado hasta este remoto tramo del pantano. Su rostro curtido por el sol mostraba una preocupación genuina mientras miraba el cielo. Los caimanes se vuelven más activos con la lluvia, más impredecibles. Elena asintió distraídamente, sin apartar la vista de los prismáticos. A sus 36 años, había construido su reputación académica, desafiando precisamente ese tipo de advertencias. Sus colegas de la Universidad de Michigan la llamaban la susurradora de reptiles, por su extraordinaria capacidad para acercarse a los cocodrilos y caimanes más agresivos. Lo que ellos veían como temeridad, ella lo consideraba respeto informado. Conocía a estos animales mejor que a muchos humanos. «Solo media hora más», respondió, detectando finalmente lo que buscaba: la silueta inconfundible de un caimán negro adulto deslizándose silenciosamente entre los juncos. «Mira, Mateo, es enorme, probablemente el macho alfa de esta zona». Mateo entrecerró los ojos, pero no compartía su entusiasmo. «Los nativos lo llaman el devorador. Dicen que ha matado a 6 personas en los últimos años. Por favor, doctora, la luz está disminuyendo y la tormenta». Un relámpago iluminó el cielo, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor que pareció sacudir el pantano entero. Gotas gruesas comenzaron a caer, creando pequeños cráteres en la superficie del agua. «Está bien», concedió Elena finalmente, guardando los prismáticos en su mochila impermeable. «Pero regresaremos mañana al amanecer. Necesito documentar el comportamiento territorial de este espécimen». El pequeño bote de madera avanzaba lentamente a través del laberinto de mangles. La oscuridad caía rápidamente, intensificada por la tormenta que ahora descargaba con furia. La lluvia golpeaba como agujas contra su piel, y el viento hacía que los mangles se mecieran amenazadoramente, sus raíces retorcidas emergiendo del agua como dedos esqueléticos intentando atraparlos.
Conoces bien estos pantanos, ¿verdad?, preguntó Elena, súbitamente consciente de lo desorientador que resultaba el paisaje en estas condiciones. Mateo asintió mientras maniobraba el bote con experiencia entre dos troncos caídos. Crecí cazando en estas ciénagas, pero incluso yo evito esta zona después del anochecer. ¿Por el devorador?, preguntó Elena con una sonrisa que intentaba ocultar su creciente inquietud. Por muchas cosas, respondió Mateo enigmáticamente. Hay lugares donde la naturaleza aún manda, doctora, donde somos visitantes no bienvenidos. Elena estaba a punto de responder cuando un golpe seco sacudió el bote. Ambos se tambalearon, aferrándose a los bordes para mantener el equilibrio. ¿Qué fue eso?, exclamó. Un tronco sumergido, quizás, respondió Mateo, aunque su tono no resultaba convincente. Intentó arrancar el pequeño motor fuera de borda, que había fallado con el impacto, tirando repetidamente de la cuerda de arranque sin éxito. Estamos atascados, constató finalmente, soltando la cuerda con frustración. Las raíces del manglar nos han atrapado. La lluvia arreciaba, convirtiendo el mundo en una cortina gris que limitaba la visibilidad a apenas unos metros. Elena encendió su linterna impermeable, dirigiendo el haz de luz hacia el costado del bote. Efectivamente, estaban enredados en un denso nudo de raíces y vegetación submarina, una trampa natural perfecta. Tendremos que empujar, dijo, quitándose la chaqueta impermeable. Si nos movemos hacia ese claro, podríamos liberarnos. No, la detuvo Mateo con firmeza, agarrando su brazo. No entre en el agua, no aquí. Algo en su voz la hizo estremecer. No era el tono supersticioso que algunos guías adoptaban para impresionar a los turistas. Era miedo genuino. Mateo, si no liberamos el bote, pasaremos la noche aquí. La tormenta está empeorando y estamos a kilómetros del campamento. El guía parecía debatirse internamente, mirando alternativamente a Elena y al agua oscura que los rodeaba. Finalmente sacó un machete de su funda. Yo lo haré, dijo con resignación. Usted quédese en el bote y mantenga la luz apuntando a donde estoy trabajando. Elena asintió, dirigiendo el haz de la linterna hacia las raíces, mientras Mateo se inclinaba sobre el borde, usando el machete para cortar las lianas acuáticas que aprisionaban la embarcación. El trabajo era lento y tedioso. Cada corte liberaba apenas unos centímetros, y la lluvia hacía que la empuñadura del machete resbalara en sus manos. «Casi lo tenemos», murmuró Mateo, después de varios minutos de esfuerzo. «Solo un poco más». Y el resto de su frase quedó ahogada por un rugido bestial que surgió de la oscuridad. Un sonido primigenio que Elena reconoció instantáneamente, aunque nunca lo había escuchado con tal intensidad, el bramido territorial de un caimán macho adulto. Todo ocurrió en cámara lenta. La superficie del agua explotó junto al bote, revelando una mole escamosa de 6 metros que emergía como una aparición infernal. La mandíbula, más ancha que el torso de un hombre, se abrió revelando hileras de dientes amarillentos. En un movimiento fluido, el colosal reptil se abalanzó sobre Mateo, cerrando sus fauces alrededor de su brazo extendido con una fuerza descomunal. El grito de Mateo resonó por el pantano, mezclándose con el rugido de la bestia y el retumbar de los truenos. Elena quedó paralizada por el horror, mientras veía cómo el caimán, con un único y violento giro de su cuerpo, arrancaba a Mateo del bote y lo arrastraba bajo el agua fangosa. ¡Mateo!, gritó Elena, extendiendo instintivamente la mano hacia el lugar donde el hombre había desaparecido. La superficie burbujeaba violentamente, el agua teñida de un rojo oscuro que la lluvia no conseguía diluir. El bote, liberado parcialmente de las raíces por el esfuerzo de Mateo y desestabilizado por el ataque, comenzó a girar sin control. Elena se aferró desesperadamente a los laterales mientras la embarcación golpeaba contra los mangles. En un violento vaivén, sintió que perdía el equilibrio y caía al agua pestilente. El frío pantanoso la golpeó como un puño, robándole el aliento. Sus pies no tocaban fondo, y el peso de sus botas de campaña tiraba de ella hacia abajo. Pateó frenéticamente, luchando por mantenerse a flote mientras buscaba algo a lo que aferrarse. Sus dedos encontraron una raíz de mangle y se agarró a ella con la fuerza de la desesperación. El bote se había alejado varios metros, mecido por la corriente creada por la lluvia torrencial, y en algún lugar cercano, invisible en la oscuridad, el devorador seguía con su macabro festín.
Elena sabía demasiado sobre caimanes para albergar falsas esperanzas. Mateo estaba muerto. El característico giro de la muerte, esa maniobra en la que el reptil hace girar violentamente su cuerpo para desmembrar a la presa, era infalible. Y ahora ella estaba en el agua, convertida en el siguiente objetivo, potencial. Con movimientos cautelosos, comenzó a impulsarse usando las raíces del manglar, avanzando centímetro a centímetro hacia el bote. La lluvia dificultaba la visibilidad, pero su linterna milagrosamente seguía funcionando, atada a su cinturón y parcialmente sumergida. A mitad de camino sintió que algo rozaba su pierna, algo grande y escamoso. El pánico amenazó con paralizarla, pero años de entrenamiento en situaciones de riesgo se impusieron. Permaneció perfectamente inmóvil, apenas respirando, mientras el enorme cuerpo del caimán pasaba debajo de ella, rozando su pierna como advertencia, como un depredador que juega con su presa antes de atacar. Elena había estudiado este comportamiento. Los caimanes negros, a diferencia de muchos de sus primos, eran cazadores estratégicos. No siempre atacaban inmediatamente. A veces acechaban, estudiaban, esperaban el momento de mayor vulnerabilidad. Cuando sintió que el animal se alejaba momentáneamente, reanudó su avance hacia el bote, cada movimiento calculado para minimizar las ondulaciones en el agua. Estaba a apenas 2 metros de la embarcación cuando lo vio. El caimán había dado la vuelta y se dirigía directamente hacia ella, su enorme cabeza cortando el agua como un torpedo viviente. No había tiempo para pensar, no había dónde escapar. En un acto nacido de la pura desesperación y el conocimiento científico, Elena hundió ambos pulgares en los ojos del caimán cuando éste abrió sus fauces para atacarla. El rugido de dolor del animal hizo vibrar el agua a su alrededor. La bestia se sacudió violentamente, su cola golpeando el agua con fuerza suficiente para crear una ola que empujó a Elena hacia atrás. Aprovechando el momento de confusión del reptil, se impulsó con todas sus fuerzas hacia el bote, logrando aferrarse al borde. Intentó subir, pero un dolor lacerante en su pierna derecha le arrancó un grito. Bajó la mirada para encontrar un espectáculo grotesco. Su pantalón desgarrado revelaba una herida profunda que iba desde el muslo hasta la rodilla, donde los dientes del caimán habían alcanzado a rozarla durante su maniobra defensiva. La sangre manaba profusamente, mezclándose con el agua pantanosa. Elena sabía que la hemorragia atraería no solo a el devorador, sino a cualquier otro depredador en kilómetros a la redonda. Con un esfuerzo sobrehumano, consiguió arrastrarse dentro del bote, colapsando en el fondo de madera mientras la lluvia continuaba cayendo sin piedad. El dolor era insoportable, pero el instinto de supervivencia más fuerte. Con dedos temblorosos, se quitó el cinturón y lo apretó alrededor de su muslo, improvisando un torniquete rudimentario. Luego desgarró parte de su camisa para presionar contra la herida, intentando contener la hemorragia. El bote seguía a la deriva, golpeando ocasionalmente contra los mangles. Elena sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. La pérdida de sangre, la exposición a los elementos, las aguas contaminadas del pantano infiltrándose en su herida abierta. Cada minuto que pasaba disminuía sus probabilidades de sobrevivir. Con un último esfuerzo, alcanzó la radio de emergencia que guardaba en su mochila impermeable. El aparato, diseñado para condiciones extremas, era su única esperanza de contactar con el campamento base. «Mayday, Mayday», susurró con voz débil presionando el botón de transmisión. «Aquí, doctora Kowalski. Posición desconocida en sector este de Ciénaga Negra. Ataque de caimán. Guía fallecido. Herida grave. Necesito extracción inmediata. Solo...» Estática respondió a su llamada. ¿Estaría la tormenta interfiriendo con la señal o simplemente estaba demasiado lejos para que alguien la escuchara? El caimán golpeó el fondo del bote, casi como si entendiera lo que estaba haciendo y quisiera sabotearlo. La embarcación se balanceó peligrosamente, amenazando con volcar. Elena se aferró a los laterales, consciente de que si volvía a caer al agua, no tendría una segunda oportunidad. «Esto no puede terminar así», murmuró para sí misma, el rostro contorsionado por el dolor y la determinación. No después de todo lo que había sobrevivido, de todo lo que había conseguido en 1900, su vida. No a manos, o más bien a fauces, de la misma criatura a la que había dedicado su carrera. Con renovada resolución, buscó en su mochila cualquier cosa que pudiera usar como arma. Su equipo científico
no estaba diseñado para el combate, pero emergencias previas le habían enseñado a improvisar. Su kit de disección contenía un bisturí quirúrgico de acero inoxidable. No era gran cosa contra 6 metros de músculo reptiliano, pero le daba algo más que las manos desnudas. El caimán golpeó nuevamente el bote, esta vez con suficiente fuerza para que una de las tablas del fondo crujiera amenazadoramente. Elena sabía que la embarcación no resistiría mucho más este asedio. Necesitaba alcanzar tierra firme, o al menos algo que se le pareciera. A través de la cortina de lluvia, creyó distinguir una formación más sólida entre los mangles. No era exactamente tierra seca, sino más bien una especie de islote formado por raíces entrelazadas y sedimentos acumulados. Si lograba llegar allí, al menos tendría una superficie sobre la que apoyarse, algo más defendible que el bote que se desintegraba bajo ella. Usando el remo que milagrosamente seguía a bordo, comenzó a impulsar la embarcación hacia el islote. Cada movimiento enviaba punzadas de dolor desde su pierna herida, y la pérdida de sangre comenzaba a pasarle factura en forma de mareos y visión borrosa. «Vamos, vamos», se animaba a sí misma con cada palada. El caimán parecía haber retrocedido momentáneamente, quizás desconcertado por la lesión en sus ojos o simplemente reorganizándose para otro ataque. Cuando el bote finalmente chocó contra el islote, Elena no perdió tiempo. Se arrastró. Fuera de la embarcación, cada movimiento una tortura para su pierna destrozada, y se impulsó sobre la maraña de raíces y barro. No era el terreno sólido que había esperado, más bien una especie de colchón vegetal empapado, pero al menos la elevaba unos centímetros por encima del nivel del agua. Apenas había logrado acomodarse cuando vio la silueta del caimán emergiendo. Nuevamente, su enorme cuerpo deslizándose hacia el bote abandonado. Con un poderoso golpe de su cola, el reptil volcó la embarcación, como vengándose del objeto que había protegido a su presa. Elena observó con horror cómo su mochila, con la radio y la mayor parte de su equipo, caía al agua y se hundía rápidamente. Solo conservaba lo que llevaba encima, el bisturí en su mano, la linterna en su cinturón y los suministros médicos mínimos que guardaba en sus bolsillos. La tormenta comenzaba a amainar ligeramente, permitiéndole una mejor visibilidad de su entorno. Lo que vio no resultó alentador. El islote era pequeño, apenas unos 3 metros de diámetro y completamente rodeado por las aguas pantanosas donde el devorador la acechaba. El campamento base estaba a varios kilómetros, y sin radio, nadie sabría que estaba en problemas hasta que no regresara al día siguiente, si es que llegaba al día siguiente. El caimán nadaba en círculos alrededor del islote, su paciencia infinita, su estrategia clara. Podía esperar toda la noche si era necesario. Ella, con su herida abierta y la pérdida de sangre, no tenía ese lujo. Elena apretó el torniquete, consciente de que no podía mantenerlo indefinidamente sin arriesgar la necrosis del tejido. La infección ya era prácticamente inevitable en estas condiciones. Así que así es como termina, murmuró, una sonrisa amarga dibujándose en sus labios mientras contemplaba la irónica simetría de la situación. La científica devorada por el objeto de su estudio, la observadora convertida en presa, pero algo dentro de ella se rebeló contra este final. La misma determinación que la había llevado desde los suburbios de Chicago hasta convertirse en una autoridad mundial en reptiles, la misma tenacidad que le había permitido superar los prejuicios en un campo dominado por hombres. Esa fuerza interior se negaba a rendirse. No hoy, susurró, aferrando el bisturí con renovada determinación mientras observaba al caimán que seguía patrullando su pequeña isla, esperando que el cansancio o la debilidad la obligaran a cometer un error. Hoy no será mi último día en este pantano. La lluvia continuaba cayendo, más suave ahora, y la noche tropical envolvía la ciénaga en un manto de oscuridad casi absoluta. Solo la débil luz de su linterna y los ojos brillantes del caimán, reflejando ese haz como dos brasas demoníacas, rompían las tinieblas. La batalla de voluntades apenas comenzaba, y aunque las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra, Elena Kowalski se preparó para la noche más larga de su vida, determinada a ver un amanecer más, a sobrevivir para contar su historia y honrar la memoria de Mateo, cuyo sacrificio involuntario le había dado esta oportunidad de luchar, el devorador y ella predador y presa, enzarzados en una danza ancestral de supervivencia en el corazón de Ciénaga Negra, un duelo que solo uno de ellos sobreviviría.
Las cicatrices que quedaron la sala de conferencias del Hotel Meridian bullía con actividad. Periodistas, científicos y curiosos se acomodaban en las filas de asientos mientras las luces se atenuaban gradualmente. En la pantalla principal aparecía el título Depredadores, encuentros al borde de la muerte, acompañado por 3 siluetas impactantes: un tiburón blanco, una medusa y un caimán. Isabel Gómez respiró profundamente, ajustando la prótesis de su pierna derecha bajo el vestido largo. Habían pasado 2 años desde su encuentro con el gran tiburón blanco en las costas de Costa Esmeralda, y aunque el tiempo había sanado muchas de sus heridas físicas, las cicatrices emocionales permanecían tan frescas como el primer día. ¿Estás lista para esto?, preguntó Alejandro Núñez desde su silla de ruedas. Su rostro, parcialmente desfigurado por cicatrices que formaban patrones similares a los tentáculos de las medusas que casi acabaron con su vida, mostraba una sonrisa tensa, pero decidida. Tan lista como se puede estar para revivir el peor día de tu vida ante 500 personas, respondió Isabel con una risa nerviosa. Elena Kowalski se unió a ellos, apoyándose en su bastón. La ausencia de su pierna derecha por debajo de la rodilla era evidente incluso bajo su pantalón elegantemente cortado. «Recuerden por qué estamos haciendo esto», dijo Elena con la voz firme que la caracterizaba. «Nuestras historias pueden salvar vidas». Los 3 supervivientes intercambiaron miradas de reconocimiento mutuo, un lenguaje silencioso que solo quienes han mirado a la muerte a los ojos pueden realmente entender. Se habían conocido hace un año, durante un simposio sobre ataques de animales salvajes, y habían formado un vínculo instantáneo. 3 personas de orígenes completamente diferentes, unidas por la experiencia compartida de haber sobrevivido a los depredadores más letales del planeta. «El libro ya va por su 3ª edición», comentó Alejandro, señalando una pila de ejemplares en una mesa cercana. La portada mostraba una composición artística de los 3 depredadores que habían cambiado sus vidas para siempre. «Señoras y señores», anunció una voz a través de los altavoces, «por favor, den la bienvenida a nuestros invitados especiales, Isabel Gómez, Alejandro Núñez y Elena Kowalski, autores de Depredadores, encuentros al borde de la muerte». Los aplausos resonaron mientras los 3 supervivientes avanzaban hacia el escenario. Isabel caminaba con un ligero cojeo, Alejandro era empujado por un asistente y Elena avanzaba lentamente apoyada en su bastón. Sin embargo, había una dignidad innegable en sus movimientos, una fuerza que trascendía sus limitaciones físicas. Una vez en el escenario, tomaron asiento frente a un público expectante. La moderadora, una conocida periodista de documentales de naturaleza, les dio la bienvenida antes de dirigirse al auditorio. «Hoy tenemos el honor de escuchar 3 historias extraordinarias de supervivencia. 3 personas que enfrentaron a los depredadores más mortíferos de nuestro planeta y vivieron para contarlo. Comenzaremos con Isabel Gómez, quien en 2023 sobrevivió a un ataque de un gran tiburón blanco en las costas de México». Isabel se inclinó hacia el micrófono, consciente de las miradas que recorrían su cuerpo. Antes, esas miradas la habrían paralizado de vergüenza. Su obesidad había sido siempre su prisión, la definición por la que el mundo la juzgaba. Ahora, sin embargo, las miradas tenían otro significado. La veían como una sobreviviente, una luchadora, alguien que había desafiado las probabilidades. «Nunca pensé que mi primer intento de snorkel terminaría con la pérdida de mi pierna», comenzó, y un silencio absoluto cayó sobre la audiencia. «Durante toda mi vida, mi peso, 300 kilos en aquel entonces, había sido mi mayor batalla. Irónicamente, fue ese mismo cuerpo tan despreciado por mí y por la sociedad el que encontró la fuerza para luchar contra un depredador que ha evolucionado durante millones de años para matar». Isabel relató su historia con una elocuencia que contrastaba con el horror de los eventos. Describió la sensación de libertad en el agua, el momento en que vio la sombra aproximándose, el terror paralizante y luego la claridad mental que le permitió defenderse. Habló de la larga recuperación, de las numerosas cirugías, de la batalla contra la infección que finalmente llevó a la amputación. «Pero lo más importante que perdí ese día no fue mi pierna», concluyó. «Fue el miedo, el miedo a vivir, el miedo a intentar, el miedo a ser vista. El tiburón se llevó una parte de mí, pero me devolvió algo mucho más valioso, mi voluntad.
Los aplausos fueron ensordecedores. Isabel notó que muchas personas en el público se secaban lágrimas. No era lástima lo que veía en sus ojos, sino admiración, respeto e incluso inspiración. Isabel no solo sobrevivió, retomó la moderadora cuando los aplausos se apagaron, sino que transformó su experiencia en una misión. Desde su recuperación, ha perdido más de 150 kilos y se ha convertido en activista tanto para la conservación de tiburones como para la aceptación corporal. Su programa Más fuerte que los miedos ha ayudado a cientos de personas con obesidad mórbida a reconectar con sus cuerpos a través de la actividad física adaptada. Isabel sonrió pensando en el largo camino recorrido, las sesiones de fisioterapia que se convirtieron en ejercicios regulares, la nutrición que pasó de ser un enemigo a un aliado, el cuerpo que comenzó a transformarse no por vergüenza, sino por respeto a su propia fortaleza. Ahora, continuó la moderadora, escucharemos la historia de Alejandro Núñez, el reconocido fotógrafo submarino que sobrevivió a un encuentro mortal con las medusas Lautan api en el archipiélago de Fuego, Indonesia. Alejandro ajustó el micrófono a su altura. Sus manos, cubiertas de cicatrices similares a quemaduras, temblaban ligeramente. El daño neurológico causado por la neurotoxina de las medusas le había dejado secuelas permanentes. Los fotógrafos somos buscadores de belleza, comenzó con voz rasposa. Ironía suprema que fuera la belleza más hipnótica que jamás había visto la que casi me mata. Su relato transportó a la audiencia a las oscuras profundidades del océano indonesio, donde la danza bioluminiscente de las medusas venenosas se convirtió en una trampa mortal. Describió con precisión científica y emotividad poética cómo los tentáculos comenzaron a paralizarlo, cómo su mente permaneció lúcida mientras su cuerpo dejaba de responder. Mi colega Lucas arriesgó su propia vida para rescatarme, explicó. Me sacó del agua cuando ya había perdido el control de la mayor parte de mi cuerpo. Los médicos dijeron que estuve técnicamente muerto durante 2 minutos y 13 segundos. Pausó, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara en la audiencia. La neurotoxina dañó permanentemente mi sistema nervioso periférico. No puedo caminar. Mis manos tiemblan constantemente. Tengo episodios de parálisis temporal. Pero la cámara que sostuve hasta el último momento capturó imágenes que han revolucionado nuestra comprensión de las medusas Lautan api. En la pantalla tras él aparecieron fotografías impresionantes, medusas translúcidas emitiendo pulsos de luz azul en patrones complejos, tentáculos formando intrincadas redes luminosas, el ballet mortal de criaturas aparentemente simples, pero devastadoramente letales. Estas imágenes, señaló con orgullo, llevaron al desarrollo del primer antiveneno efectivo contra la toxina de estas medusas. La belleza que casi me mata ahora salva vidas. Nuevamente, los aplausos llenaron la sala. Alejandro, incapaz de ponerse de pie, inclinó la cabeza en agradecimiento. Alejandro fundó la iniciativa Océano Consciente, añadió la moderadora, que educa a fotógrafos y buceadores sobre los riesgos de la fauna marina. Su documental Luz Letal ganó el premio al mejor documental científico en el Festival de Cine de Naturaleza de Tokio. Cuando los aplausos se apagaron, la moderadora se volvió hacia Elena. Finalmente, escucharemos a la doctora Elena Kowalski, bióloga especializada en reptiles, quien sobrevivió a un brutal ataque de caimán en los pantanos de Ciénaga Negra, Venezuela. Elena se levantó, apoyándose en su bastón. A diferencia de Isabel y Alejandro, su rostro mostraba pocas emociones. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una intensidad que capturó inmediatamente la atención de todos. No fui víctima de un ataque, comenzó, sorprendiendo a la audiencia. Fui testigo de un depredador haciendo exactamente lo que millones de años de evolución le han enseñado a hacer. La verdadera víctima fue Mateo, mi guía, que murió intentando protegerme. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a Mateo, el único momento de vulnerabilidad que se permitió. Luego, con precisión clínica, relató la noche de terror en el pantano, la tormenta, el bote atascado, la aparición súbita del enorme caimán, la muerte instantánea de Mateo, su propia lucha desesperada por sobrevivir. Pasé 17 horas en un islote de raíces de mangle, sangrando hipotérmica, luchando contra la infección que ya comenzaba a invadir mi herida. El caimán, que he llegado a respetar profundamente, esperó pacientemente todo ese tiempo, sabiendo que eventualmente
El agotamiento me obligaría a cometer un error. Describió cómo utilizó sus conocimientos científicos para sobrevivir, cómo logró mantener a raya al reptil utilizando su linterna para desorientarlo, cómo improvisó un segundo torniquete cuando el primero falló, cómo luchó contra el sueño, sabiendo que dormirse significaría la muerte. Al amanecer, cuando el equipo de rescate finalmente me encontró, el caimán seguía allí, vigilante. No era malicia lo que motivaba su comportamiento, sino instinto puro. No puedo odiarlo por ser lo que es. La audiencia escuchaba en silencio, absoluto, cautivada por el relato de supervivencia extrema. Perdí mi pierna por debajo de la rodilla, pero gané una comprensión más profunda de lo que significa compartir el planeta con depredadores perfectos. No somos los dueños de este mundo. Somos visitantes en territorios que estos animales han dominado durante millones de años antes de nuestra aparición. Cuando Elena terminó su historia, el aplauso fue diferente, más reflexivo, más contenido, pero igualmente respetuoso. La doctora Kowalski ahora dirige la Fundación Coexistencia, informó la moderadora, dedicada a la conservación de hábitats de cocodrilos y caimanes, promoviendo la convivencia segura entre humanos y reptiles. Su trabajo ha ayudado a reducir los ataques de caimanes en un 60% en las comunidades donde implementa sus programas. La moderadora invitó entonces a la audiencia a formular preguntas. Un joven estudiante fue el primero en levantar la mano. ¿Alguna vez han considerado que hubiera sido mejor no sobrevivir, dadas las secuelas permanentes que sufrieron? Un silencio incómodo descendió sobre la sala. Isabel, Alejandro y Elena intercambiaron miradas, un diálogo silencioso entre quienes habían confrontado esa misma pregunta innumerables veces en la soledad de la recuperación. Fue Isabel quien respondió primero. Cada mañana cuando me pongo la prótesis, recuerdo el precio que pagué por un momento de valentía en el agua, pero también recuerdo que el mismo cuerpo que perdió una pierna encontró la fuerza para sobrevivir. No cambiaría esa certeza por nada. Alejandro asintió antes de añadir, la vida desde esta silla no es la que había imaginado. El temblor en mis manos me impide hacer lo que más amaba, fotografiar, pero he aprendido a dirigir a otros fotógrafos, a ver a través de sus ojos, a enseñarles a capturar la belleza sin caer en la trampa en la que yo caí. Hay diferentes formas de estar vivo. Elena fue la última en hablar, su voz firme y clara. La pregunta asume que una vida con limitaciones físicas vale menos que una vida sin ellas. Rechazo esa premisa. La pierna que perdí me recuerda cada día la fragilidad de nuestra existencia y la responsabilidad que tenemos de proteger incluso a aquellos que pueden herirnos. Otra mano se alzó. Una mujer mayor preguntó, ¿qué tienen en común sus tres experiencias? ¿Qué lección compartida podemos aprender? Los tres supervivientes guardaron silencio por un momento, reflexionando. El respeto, respondió finalmente Elena. Respeto por estos depredadores que no son monstruos, sino criaturas perfectamente adaptadas a su entorno. Respeto por la naturaleza que no se inclina ante nuestros deseos. Y respeto por nosotros mismos, por nuestra capacidad de sobrevivir cuando todas las probabilidades están en contra. Alejandro añadió, y humildad. La humildad de reconocer que, con toda nuestra tecnología y conocimiento, seguimos siendo vulnerables ante fuerzas que han existido mucho antes que nosotros. Isabel completó, pero sobre todo, creo que nuestras historias hablan de transformación. Los tres fuimos transformados físicamente, es obvio, pero la verdadera transformación ocurrió en nuestro interior, en cómo nos vemos a nosotros mismos, en cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. Tras la sesión de preguntas, mientras firmaban ejemplares de su libro, Isabel observó la larga fila de personas esperando. Algunos eran obviamente fanáticos de historias de supervivencia, otros académicos interesados en sus respectivos campos, pero muchos, y esto la conmovía profundamente, eran personas con sus propias cicatrices visibles e invisibles, buscando inspiración en quienes habían sobrevivido a lo inimaginable. ¿Crees que estamos romanticizando el trauma?, preguntó en voz baja a Elena, quien firmaba un libro junto a ella. Elena reflexionó por un momento antes de responder. No romantizamos el trauma. Damos testimonio de la resistencia humana. Hay una diferencia. Alejandro, escuchando la conversación, añadió, nuestras cicatrices, visibles e invisibles, no son medallas de honor ni marcas de vergüenza, son simplemente mapas de donde hemos estado. Isabel asintió,
comprensiva. Mientras firmaba otro libro, se dio cuenta de que el título que habían elegido, Depredadores, Encuentros al borde de la muerte, era en realidad inadecuado. No se trataba de los depredadores que casi los mataron, sino de las personas en las que se habían convertido después de sobrevivir. Quizás el verdadero título debería haber sido Supervivientes, vidas más allá del borde, porque al final sus historias no terminaban en aquel momento terrible de encuentro con la muerte, sino que comenzaban verdaderamente allí, en el difícil y valiente acto de seguir viviendo, de reconstruirse, de encontrar propósito en el dolor y significado en la supervivencia. Y mientras los tres continuaban compartiendo sus experiencias con un mundo ansioso por escuchar, sus cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, seguían contando historias de devastación, pero también de una indómita voluntad de vivir que ni el más perfecto de los depredadores pudo extinguir.